Entonces, cuando hablamos de salud divina y sanidad divina, estamos hablando de que el plan redentor de Jesús en su obra terminada, completa y perfecta incluye la sanidad de nuestros cuerpos y el derecho legal sostenido por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, por la misma palabra de Dios, así como la ley de gravedad está sostenida hoy en día y la ley de la termodinámica y lo que tiene que ver con la electricidad y todo lo que son las leyes naturales, espiritualmente Dios sostiene con su obra terminada, completa y perfecta y su palabra todo lo que Él consiguió por gracia para nosotros. Y no solo lo que Él consiguió, sino que nos concedió. Y no solo lo que Él consiguió y nos concedió, sino lo que nos dio ya, lo que nos proveyó ya. De tal manera que la sanidad divina y la salud divina ya nos fueron concedidas y nos fueron entregadas. Espiritualmente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sostiene. Hay leyes espirituales que sostienen este derecho, este beneficio para todos los que creen. Para quienes Cristo murió en la cruz, para quienes Cristo llevó todas sus enfermedades, para quienes Cristo sufrió todos sus dolores, para toda la humanidad. ¿Quiénes se benefician de ellos? De toda esta bendición, solo los que entran a esta gracia por la fe que es un regalo de Dios. Y por la fe, recuerde que somos justificados. Bien, cuando hablamos de sanidad divina, estamos hablando de echar mano del poder de Dios, de la gracia de Dios, respondiendo positivamente a la palabra, lo que Dios ya dijo acerca de nosotros. Esa es la fe. Para tomar ese poder y echar fuera toda enfermedad. Eso tiene que ver con la sanidad. Es decir, hay una enfermedad presente que es ilegal en el cuerpo del creyente. Hay una enfermedad presente que es ilegal en el alma del creyente, en la mente del creyente. Recuerde que las enfermedades pudieran ser físicas o también emotivas o de la mente, etc. Y no hay legalidad para que ellas permanezcan ahí, pero legalmente, por la palabra de Dios, podemos echar fuera por el poder de Dios cualquier tipo de enfermedad, por más simple y más poderosa que ésta sea, hablando humanamente. Y entonces la salud divina tiene que ver con permanecer en un estado de bendición, de tal forma que la enfermedad no se acerca a nosotros. En este proceso, en el proceso de entender nuestra identidad en Cristo Jesús, vamos a llegar a comprender, entender y a permanecer descansando en Jesús, en el hecho de que nosotros ya estamos curados, ya somos sanos. Y cuando la enfermedad viene o quiere presentarse al creyente y quiere coquetearle al creyente a través de síntomas, el hombre normal, el hombre común dice, es que estoy enfermo y busco ser sanado. Y entonces el hombre natural recurre a tratamientos médicos, al doctor, a las medicinas o a procesos aleatorios o alternos. Pero el creyente, Dios nos ha llamado a que somos o tenemos tal estado de justicia, de poder y de bendición, que el creyente no debe de pensar en sí mismo, aunque quisiera presentarse un malestar, un síntoma, de como lo hace el mismo incrédulo. Porque si el creyente lo hace como el mismo incrédulo, entonces el creyente no tiene nada de conocimiento, no está apreciando la obra terminada completa de Jesús en el Calvario y tampoco está entendiendo correctamente para vivir correctamente y creer correctamente. ¿Cómo es que entonces debe actuar el creyente? El creyente tiene que declarar: yo estoy sano. Y un dolor de cabeza, es un ejemplo, y un dolor de cabeza quiere venir a intimidarme para robarme lo que me ha sido dado y que no me será quitado por derecho legal. Y si Dios lo dijo, no hay autoridad más alta que la palabra de Dios. Así es que el creyente tiene que aprender a resistir la enfermedad. Tiene que aprender a resistir los síntomas, porque nadie va a impedir que yo pueda disfrutar
los beneficios de lo que Cristo ya me otorgó, ya me dio, ya me concedió, ya me entregó por gracia, excepto que yo claudique, excepto que yo lo quiera, excepto que yo lo desee. Yo tengo que cerrarle la puerta a la enfermedad, cerrarle la puerta a los síntomas. Los síntomas no tienen ningún derecho legal, así es que tenemos que permanecer creyendo hasta que los síntomas sean echados fuera. Y solo el creyente puede permitir que estos entren en su cuerpo, en su vida. Y normalmente el creyente lo hace por negligencia, lo hace por incredulidad, lo hace por un mal entendimiento. Así es que Dios nos llama a ser sobrios. Ahora, ¿cuál es la razón de la enfermedad? Hay muchas razones o hay muchas causas por las cuales una persona puede enfermarse. Y más allá de problemas en su alimentación, más allá de descuidos físicos, más allá de cuestiones en donde nosotros mismos pudiéramos provocar o causar una enfermedad, vamos a hablar de las enfermedades que vienen por causa del origen pecador del hombre. Vamos a hablar vamos a hablar acerca de las enfermedades que vienen por causa de la maldición. Porque posiblemente si tú maltratas tu cuerpo, si tú no cuidas tu cuerpo, y estoy hablando en términos normales, en términos equilibrados, hoy en día se excede, se va a los extremos acerca de una perfecta dieta con productos orgánicos, etcétera, etcétera, ejercicios más allá de lo normal. Es decir, el diablo, que utiliza toda clase de artimañas, seducciones, para quitar la atención de la humanidad acerca de la palabra, acerca de Dios y acerca de estos tiempos, y engañarlos con toda una serie de situaciones y circunstancias. Por un lado, utiliza la economía, por otro lado, el bienestar, por otro lado, aquella cosa, por otro lado, la otra, para mantenernos desenfocados de la verdadera doctrina de Cristo. Ahora, las personas que no conocen al Señor, pues están tan afanadas y turbadas y quizá tan distraídas que a veces cuando se les presenta el evangelio no lo toman a la primera. Pero los creyentes también caen en el mismo juego, y es importante que seamos diligentes, es importante que sepamos qué debemos de comer y qué no. Nosotros mismos no nos podemos hacer daño a nosotros mismos, porque nuestro cuerpo, dice la Escritura, que es templo del Espíritu Santo. Así es que Dios nos ha dado, por ejemplo, en parte del fruto de su Espíritu está la templanza. La templanza es el dominio propio que tú tienes para determinar qué debes comer, qué debes ingerir en tu cuerpo. Llámese comer y beber. ¿Qué debes permitir que tu cuerpo reciba? Así es que vemos que hay mucha obesidad en este mundo, y eso es por causa de que no hay ejercicio de la templanza, y sobre todo en un creyente. Si en un creyente vemos que hay obesidad, no hay ejercicio de la templanza. Si en un creyente vemos que se toma quizá alcohol, se fuma cigarro o se consumen drogas, es porque no hay un ejercicio de la templanza. Ahora, no debemos de confundir las debilidades y los malos hábitos de los hombres con la maldición. El creyente ha sido redimido de la maldición, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Pero cuando nosotros no cuidamos nuestros propios cuerpos, entonces lo que hacemos es que dejamos vulnerables nuestros cuerpos para que el diablo haga su oficio, trabaje su objetivo primordial sobre la humanidad, que es hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros debemos ser sobrios, diligentes en qué es lo que permitimos que nuestro cuerpo reciba como alimento, como bebida, como trato. Bien, lo mismo, uno tiene que descansar lo suficiente, tiene que dormir lo suficiente en los momentos correctos, uno tiene que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que tener un balance.
Pero quisiera referirme particularmente a los temas que tienen que ver con la maldición, con la enfermedad por causa de la maldición. Y déjeme le pongo en perspectiva. Si usted lee los evangelios y lee acerca del Señor Jesucristo y cómo Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos, ¿por qué había tanta enfermedad en el pueblo de Israel? Recuerde que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue sacado con mano poderosa, pero ellos no quisieron recibir por gracia lo que Dios les había preparado, sino que ellos presumieron que podían hacer la voluntad de Dios con sus propias fuerzas. Y ellos, no entendiendo y menospreciando la justicia de Dios, se envanecieron queriendo imponer su propia justicia. Usted lo puede encontrar en la Escritura, en Éxodo, como desde el versículo 17, 18 y 19, cómo Dios trata con ellos. En Romanos 10 nos enseña esto la Escritura. Queriendo implantar o implementar o imponer su propia justicia, ignoraron la justicia de Dios. Y entonces Dios les entregó la ley. Pero en la ley no solo había los 10 mandamientos que estaban escritos en tablas, había alrededor de 600 y pico de enseñanzas o de reglas que ellos tenían que cumplir, que estaban escritas, no en piedra, pero que estaban habladas y declaradas por Dios. Y todo aquel que fallara en cualquiera de ellas era merecedor de una maldición. Dios les dijo: si tú cumples, si escuchas la voz de Dios para cumplir todo lo que yo te ordeno hoy, te bendeciré con todas estas bendiciones. Y usted puede encontrarlas en Deuteronomio 28. Pero también dice la Escritura que si no obedecieres la ley de Dios, y estoy hablando del pueblo de Israel, recuerden, entonces todas estas maldiciones, las consecuencias de la desobediencia serán tales. Y entonces Dios declara toda una serie de consecuencias que vendrían sobre la gente que no obedeciera. De tal manera que antes de Moisés, el pecado en la humanidad no era imputado, no era tomado en cuenta para juicio en vida. No malinterprete. Al fin de los tiempos, cada hombre va a tener que responder por sus propios hechos. Pero los creyentes van a tener que responder por sus hechos para honor y gloria, porque no por sus malos hechos, sino por sus buenos hechos, porque todo el creyente, todo hombre que reciba la paga del pecado, la paga, la ofrenda que Jesucristo obtuvo por nosotros en el Calvario, es decir, que Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Todos los creyentes, todos los hombres que reciban esta bendición que Cristo Jesús obtuvo por nosotros en el Calvario, va a tener la oportunidad de no ser juzgado por sus hechos, pero en el sentido de saber si están en la presencia de Dios o no, pero van a ser juzgados ante el tribunal de Cristo para honra, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Por eso 1 Juan 4:17 dice que Dios se manifestó con un perfecto amor en Cristo Jesús para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Recuerde, como un paréntesis le digo, va a haber 2 juicios en el final de los tiempos. Un juicio para los creyentes que van a estar con Cristo para galardón, para honor. ¿Qué cosas se van a galardonar? Bueno, pues tu dedicación y tu devoción, como otros pudieron venir al Evangelio por causa tuya. Cómo tú declaraste la palabra, cómo tú creíste la palabra y cómo fuiste bendición para otros. Después podríamos platicar un poquito más. No sé si se acuerda que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola del mayordomo infiel, donde dice que si eres fiel en lo poco, que son las riquezas injustas, se te concederá lo verdadero. Y dice también el Señor Jesús, cómo el mayordomo fiel a través de las riquezas injustas fue sabio. Y dice, y los hijos de luz no son sabios. Así es que, dice, los hijos de luz necesitan ser sabios a través del uso de las riquezas injustas. Es decir, a través de dar. Porque cuando el creyente da para beneficio de que otros conozcan a Cristo, entonces estos que conozcan a Cristo te darán las gracias
cuando las riquezas falten, es decir, cuando tú vayas a las moradas eternas con Cristo, muchos te darán gracias por lo que tú hiciste en este mundo, y tiene que ver en Lucas 16, en la parábola del mayordomo infiel, con sembrar, con dar para los ministerios cristianos, para compartir el evangelio. Es decir, tu aportación produce honra. Tu aportación, cuando tú das, cuando tú siembras tu dinero, y no estoy hablando de dar a los pobres, que esa es otra situación, o ayudar a los necesitados, o ayudar a la familia, pero cuando tú das para el ministerio, llámese ofrendas, llámese diezmos, cuando tú eres fiel por amor, por gozo, por convicción, no por necesidad, entonces dice la Escritura que haces tesoros en los cielos. Esto se pone en cuenta tuya. Tu cuenta ahorita está en ceros. El pecado no puede causar una deuda en tu cuenta. Pero cuando tú das, cuando tú siembras, cuando tú cosechas, ahí es cuando entonces, cuando tú siembras, cuando tú das, cuando tú siembras, cuando ayudas a otros, ahí es donde se empiezan a ver una cuenta positiva a favor tuyo. El apóstol Pablo lo dice. Dice, ustedes me han apoyado, filipenses, y no lo digo para mi beneficio, sino lo digo para que permanezcan en ello por causa de que ustedes tengan una buena cuenta en los cielos. Bien, regresando entonces al tema del pueblo de Israel. Antes de la ley de Moisés, el pecado no era imputado en el hombre para castigarlo en este mundo. Por eso podemos ver el caso de Caín, que asesinó a su hermano, y él no murió de inmediato. Y uno de sus parientes posteriores a él, 6, 7, 8 generaciones, no recuerdo cuántas, creo que se llamaba Lamec, también asesinó a otra persona aparentemente por hacerlo en defensa propia, y tampoco murió. Es decir, el pecado no era imputado sobre las personas, aunque las personas estaban relacionadas con el pecado. El pecado existía, y las personas sin la fe iban a ser juzgadas de acuerdo a su pecado. Cuando es dada la ley, entonces el pecado ya se imputa, ya se juzga en la vida. Y la ley era la encargada de definir los parámetros, y cualquiera que no cumplía los parámetros tenía que recibir el castigo que estaba diseñado y ordenado por la ley. Ahora, por eso se hacían sacrificios continuos, porque como las personas, los hombres, habiéndole dicho a Dios que ellos podían cumplir, pues Dios les dio la ley, que era un estándar divino para un hombre perfecto, y ellos no pudieron cumplirlo, y Dios lo hizo de esa manera para darles a entender que era imposible que el hombre se pudiera salvar a sí mismo. Y por eso tenían que estar haciendo sacrificios y sacrificios continuos, para que sus pecados fueran cubiertos mientras viniera Jesucristo y pagara por el pecado de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Ahora, hubo alrededor de 400 años de silencio antes del último profeta de Israel y el Señor Jesucristo. La religiosidad había manipulado y había hecho como ellos querían el Torá, la ley, el judaísmo. Ya no había, había sido derrumbado el templo, ya no había sacrificios como los que se hacían antes. Es decir, todo había aparentemente desaparecido, propiamente como lo hacían desde la época de Moisés hasta 400 años antes de Jesús. Y entonces salieron por cuestiones humanas, no porque Dios así lo ordenó, grupos sectarios o grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, que ellos interpretaban la ley. Los fariseos eran celosos de la ley de Dios, pero los saduceos cambiaban, interpretaban, y luego los escribas, y bueno, había toda una serie de manipulaciones de la ley, de tal manera que el mismo Señor Jesucristo vino y les dijo: ustedes diezman una cosa, pero no permiten la otra, y ustedes malinterpretan. Y el Señor Jesucristo les da ejemplos tales como: tú dices no adulterarás,
Pero si tú codicias a la mujer de tu prójimo, estás codiciando ya en tu corazón, porque ellos habían manipulado todas las cosas de tal forma que creían estar justificados, lo cual era imposible poder lograrse o hacerse. Pero el pueblo de Israel se halló con tanta ausencia de la verdadera religiosidad o de el verdadero seguimiento a la ley de Moisés, de tal manera que vivían separados de lo que se había ordenado antes, y entonces vivían bajo la maldición. Había mucha maldición en el pueblo, grandes enfermedades, por eso había muchos poseídos por demonios, por eso estaban ellos atribulados, estaban gobernados por los romanos, tenían que pagar muchos impuestos, etcétera, 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 por causa de la falta de conocimiento de la verdad, aún del antiguo pacto. Y entonces había toda una serie de enfermedades. Mire, Deuteronomio 28, no lo busque, yo se lo voy a leer, pero en el 28 a partir del 15 dice: sucederá que si no obedeces al Señor, guardando sus mandamientos y sus estatutos, estamos hablando de la ley de Moisés, dice: te vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te vendrán y te alcanzarán. Dice: serás maldito en la ciudad, maldito en el campo. Tu canasta, tu economía, el fruto de tu vientre, de tu suelo, tu ganado, tus crías. Serás maldito cuando entres y cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Esto fue parte de lo que había sucedido en la vida del pueblo de Israel en la época del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo aparece en escena. Dice el 21, el Señor dice: hará que la peste se te pegue hasta que te hayas consumido sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor. Y fíjate, no solo habla de la peste, sino que también dice: te herirá con tisis, fiebre, inflamación, gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no lo vamos a leer más porque solo habla de maldiciones. Pero dice la Escritura que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Por eso el Señor Jesucristo sanó a todos los que estaban enfermos, porque Él tenía el poder para sanarlos. Y porque el pueblo estaba sufriendo el castigo, las maldiciones de la ley. No estaba viviendo bajo la bendición, porque no era posible hacerlo. Ahora, déjame ponerte en perspectiva. Si tú vas y buscas Levítico, cómo Dios le da las ordenanzas al pueblo de Israel en la ley de Moisés, al pueblo de Leví, de qué tenía que ver el tabernáculo. El tabernáculo tenía tres áreas: el lugar santo, que era la parte exterior, y luego tenía dos partes. La primera parte, lo que sí era el tabernáculo en sí, eran dos partes: el lugar santo y después el lugar santísimo. Uno tenía que entrar a los atrios, había una puerta, después había otra puerta para entrar al lugar santo, y después había otra puerta para llegar al lugar santísimo. Hay quien dice que estas tres puertas se llamaban camino: la primera para entrar de fuera del campamento a los atrios, la segunda puerta para entrar al lugar santo, hay quien dice que se llamaba la verdad. Ahí es donde estaba el candelero, el incensario, la mesa de los panes sin levadura. Y había otra puerta para entrar al lugar santísimo, en donde había un velo. Esta puerta dicen que se llamaba la vida. En el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote. Y el velo, hay quienes dicen que era tan grueso, era toda una serie de telares o de telas o de capas de telas, que era tan grueso que no se podría abrir por sí solo. Tenía que
entrarse como por fuerza. El sacerdote tenía que entrar y no podía verse el velo. Tenía una entrada, pero es decir, digamos que estaba abierto, pero como que estaban empalmados unas placas contra otros de los telares que Dios había ordenado ahí, de tal manera que no se podía ver de un lado hacia otro. Se podía entrar por ahí, pero no se podía ver, y era suficientemente grueso que no se podía entrar fácilmente. Ahora, una vez que el sacerdote entraba, tenía que entrar con sangre. Había que hacer toda una serie de rituales y de sacrificios, y no podía presentarse sin sangre ante el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo, entre otras cosas, estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto contenía adentro las tablas de la ley, tenía una porción del maná y tenía la vara de Aarón. Y sobre el arca estaba tapada con una tapa, todo era de oro, y esta tapa le llamaban el propiciatorio. Encima de la tapa había 2 querubines, era como que estaban protegiendo, y entonces el sumo sacerdote tenía que presentarse con sangre y tenía que rociar sangre sobre el propiciatorio. Es decir, Dios se manifestaba, pero no veía lo que estaba dentro del arca, porque el arca estaba tapada, pero había sangre encima del propiciatorio. Este es un tipo de Jesucristo, porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados y Jesús derramó su sangre. Ahora, si no se hacía adecuadamente y correctamente como Dios lo había hecho, entonces el sumo sacerdote podía morir dentro del lugar santísimo. Si no había una correcta aplicación de cómo Dios les ordenó que se hiciera, los sacerdotes podían morir. Y mira, te voy a leer un versículo, una porción de la escritura que viene en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10 dice así, empezando por el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Es decir, estos muchachos tuvieron una intención, y según sus ideales y según su manera de pensar, y dijeron vamos a hacerlo, y lo hicieron. Pero dice la escritura, y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Es decir, ellos se presentaron en el lugar donde Dios se manifestaba, pero lo hicieron de la manera incorrecta, no lo hicieron porque Dios lo había ordenado, y entonces dice la escritura que Dios los aniquiló. Salió fuego delante del Señor y murieron. Y entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, me apartaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es decir, los hijos de Aarón habían hecho algo completamente incorrecto que Dios no les mandó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Bueno, ahora, si te leo lo que dice la escritura acerca del lugar santísimo y del lugar santo, tú lo puedes encontrar, si quieres apuntarlo, en Éxodo capítulo 26. Puedes encontrar estos temas acerca de cómo había lugar santo, lugar santísimo, y había un velo que dividía ambas partes. Pero hay algo muy interesante que quisiera compartirte ahorita. Dice la escritura en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículos 25 en adelante. Entonces el Señor clamó. Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Y él echó ese árbol en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. El pueblo tenía sed,
y encontraron aguas, pero aguas amargas. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante tus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor tu sanador. La enfermedad, excepto que usted vaya al libro de Job, la enfermedad no estaba muy explícita o muy declarada en la Biblia antes de Moisés. Y seguramente era por la razón de que el pecado no se imputaba sobre las personas. Las personas vivían años y años y años, desde Adán, que vivió 900 y pico de años, hasta la época de Noé, cuando la tierra fue raída, la humanidad, y solo la familia de Noé vivió. Y entonces Dios les dijo: ahora la edad de los hombres será 120 años. Pero tampoco vemos muchas experiencias acerca de enfermedades desde Noé hasta Moisés, porque el pecado no se imputaba sobre las personas hasta que apareció la ley. Y Dios trajo plagas sobre el pueblo de Egipto porque el faraón se endureció. Y entonces Dios les dice: yo soy el Señor tu sanador, pero tú tienes que estar del lado mío y favorecido por mí. Y para estar favorecido por mí no debes de estar lejos de mí, sino cerca de mí. Y cuando el Señor habla de que debes de estar de mi lado, es porque tienes que guardar lo que hay en mi corazón, porque tienes que escuchar lo que habla mi boca, porque tienes que atentamente escuchar la voz de mi palabra. Cuando es como en una familia, cuando los hijos escuchan la voz de sus padres y ellos hacen conforme a sus padres. ¿Usted sabía que sus hijos, los hijos de las familias, pueden hacer perfectamente la voluntad de los padres? Sabemos que en nuestra naturaleza hay rebeldía y egoísmo, etc. Pero usted sabe que cuando los padres son dedicados y que expresan amor y que sus hijos empiezan a ver que los papás son una bendición para ellos, los hijos pueden crecer de tal manera, de tal forma, con una voluntad tan firme, que los hijos pueden obedecer completamente a los padres, porque desde pequeños se les va instruyendo, se les va enseñando, se les va alimentando, se les va dando una identidad correcta. Y cuando los padres logran hacer eso, van a tener hijos saludables, hijos con una voluntad firme. Así es que no es difícil poderlo hacer. Claro, nadie es perfecto, pero no es difícil poderlo hacer. Pero cuando los padres no son diligentes en ello y dejan que otros enseñen a sus hijos, como el internet, como las computadoras, como los amigotes, etcétera, 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 después los padres se andan lamentando por las actitudes y la personalidad de sus hijos, y por eso los padres se lamentan y se enojan porque sus hijos no los escuchan. Pero si los hijos no escuchan a los padres, no es porque los hijos tengan toda la culpa, sino que los padres no hicieron lo conveniente a su debido tiempo. Pero cuando uno empieza a ejercitarse en escuchar la voz, en escuchar la voz, en escuchar la voz, ¿cómo quieres tú hacer la voluntad de Dios? Dios tiene una voluntad gloriosa, perfecta, maravillosa, y prepara un diseño particular para ti, un propósito perfecto para tu vida, para que tú andes victorioso en ese propósito. Pero ¿cómo quieres entender el propósito y conocer el propósito y saber acerca de Dios respecto a este propósito que Él ya te entregó, si no sabes cómo discernir su voz? Si no sabes cómo escuchar su voz, si no sabes qué significa su voz, si a veces confundes su voz con el afán o con los engaños o las mentiras de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que un creyente tiene que hacer? Empezar a ejercitarse, empezar a afinar su oído, empezar a meditar la palabra, a meditar la palabra. ¿Tú sabías que la palabra meditar, entre otros significados, tiene que ver con murmurar? En Josué 1:8, en el Salmo 1, el Señor mismo Jesucristo dijo: si permaneces en mis palabras, si permaneces en mis palabras. Pero Josué 1:8 y el Salmo 1 hablan acerca de meditar. Y meditar es murmurar. Imagínate que hay una noticia tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que nadie más la conoce, solo tú. Y entonces tú vas a murmurar la noticia con los demás.
Entonces, murmurar la palabra tiene que ver con empezar a pensar de ti como Dios piensa. ¿Y cómo Dios piensa? En la palabra está escrito. Tenemos que discernir la palabra después de la cruz, no antes de la cruz. Si Cristo vino a salvar, no a condenar, antes de la cruz hay condenación, después de la cruz hay salvación y gracia. Antes de la cruz hay exigencia, después de la cruz hay abundancia de gracia. Antes de la cruz es por el esfuerzo humano, imposible de cumplir. Después de la cruz es por fe. Así es que, si tú y yo empezamos a entender los pensamientos de Dios después de la cruz, cómo Dios nos bendijo con gran bendición y cómo Dios no está enojado con nosotros y cómo Dios no manda enfermedad. En estos días anteriores, fíjese cómo son las cosas. Yo le doy gracias al Señor porque hay muchas personas que tienen una influencia muy grande y mucha oportunidad a través de las redes sociales de hablar acerca de Cristo. Pero los hombres no son perfectos y los hombres tienen que asegurarse de estar siempre anclados al Evangelio y estar cerca del Señor, porque cualquiera de nosotros puede ser vulnerado si uno no se cuida, si uno no es sobrio, si uno no permanece. Y hay una persona que hay muchas, pero entre ellas hay una persona joven que tiene mucha influencia y que habla de Cristo. Y no tiene un entendimiento claro de acuerdo a la perspectiva del Evangelio, porque he escuchado acerca de lo que predica, pero a fin de cuentas predica a Jesucristo. Pero desafortunadamente hace poquito vi un audio, un pedacito de un video que grabó, invitó a otra persona. Y otra persona estaba haciendo alusión a que Dios lastima o hiere, pero restaura. Y hacían referencia a un versículo en Oseas. Pero no sé si usted sepa que en Oseas también la Biblia dice que el pueblo se perdió por causa de conocimiento. Y esta persona decía, la persona invitada decía, Dios es como un cirujano que lastima, pero luego cura. Esa es una aberración en contra de la sana doctrina del Evangelio de Jesús. ¿Cómo es posible que alguien, entendiendo la gloria de la palabra de salvación y de vida, de gracia de Jesucristo, pueda creer que Dios va a lastimar para después sanar? Y sabemos que como hombres hay tantas situaciones que uno pudiera enfrentar. Ahora, si partimos desde el principio que usted y yo somos altamente favorecidos, por eso termino el punto que le quería compartir. Cuando pensamos correctamente de acuerdo al Evangelio después de la cruz, a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuando hablamos acerca de lo que el Evangelio dice de nosotros, cuando actuamos de acuerdo a lo que el Evangelio dice de nosotros, entonces nuestras circunstancias estarán determinadas por el favor de Dios. Y murmurar tenía que ver con, vaya al espejo y háblele a su alma y háblese a su corazón. Cuando usted habla la palabra y la declara, es como que su espíritu hablándole a su mente y hablándole a su cuerpo. Cuando usted dice, hey, veas en el espejo y dile, cuerpo, el día de hoy es importante que entiendas que tú eres sano. Porque como Cristo Jesús es, así eres tú, y Cristo llevó todas tus enfermedades. Así es que el vigor, la verdad, el potencial, la victoria de Dios está sobre ti. Y cuando usted le habla a su cuerpo y usted lo está creyendo, haga de cuenta que su espíritu, hablándole a su alma, a todo lo que comprende su alma, sus emociones, su voluntad, sus sentimientos, y hablándole a su cuerpo. Y luego diga por la ventana, murmure y diga, yo soy bendecido, estoy bendecido, soy sano, he sido sanado, me siento bien. Nunca hable maldición sobre usted. Entonces no es posible que podamos creer incorrectamente. Nadie puede juzgar la palabra y juzgar a Dios de acuerdo a sus experiencias. Los hombres pueden sufrir experiencias no muy agradables, pero por falta de un conocimiento correcto de la palabra, el pueblo se está perdiendo. Y hay amor, hay bendición. Dios
aunque se predique de una manera incorrecta, aunque muchos crean de una manera incorrecta acerca de una cosa y de otra, mientras esas personas crean en el perfecto sacrificio de Jesús en el Calvario y que Él ha obtenido el perdón de todos nuestros pecados, entonces seguramente las personas podrán ir al cielo. No podrán agradar al Señor en esta tierra, porque recuerde que solo a través de la fe se agrada a Dios. Y hemos dicho que agradar a Dios no solo tiene que ver con apropiarse de todo lo que nos fue concedido por gracia. Recuerde, Romanos 8 dice, Dios nos dio a su Hijo amado para tener una relación personal con Él, porque solo a través de tener una relación personal con Cristo podemos entender a Dios, conocer la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora, además, Dios nos dio todas las cosas juntamente con Cristo. Entonces, regresando al punto en donde estábamos, las enfermedades empiezan a aparecer en la Biblia de una manera más consistente a través del pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto y sobre todo cuando aparece la ley. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Bueno, hay algo muy interesante, muy apropiado, de mucha bendición que usted va a poder encontrar en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Voy a leer algunas porciones de los dos capítulos. Me voy a ir saltando de versículo en versículo, pero usted puede leer desde el 1 en cada uno de estos capítulos, porque ahí hay una verdad extraordinaria acerca de Jesús y cómo Jesús no era descendiente de Leví para ser sumo sacerdote de Leví, pero era de acuerdo al orden de Melquisedec, citado desde Abraham 400 años antes de Moisés. Así es que Jesucristo viene de otra descendencia del pueblo de Israel, no viene ni de Salomón, tampoco viene del rey David, pero no de Salomón, sino de otro hijo de David llamado Natán. Es decir, de Natán viene María, que fue madre de Jesús. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 1, el pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese es el pacto de Moisés. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Había una primera parte que le llamaban el lugar santo y una segunda que le llamaban el lugar santísimo. Y el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ya hablamos de ella. Y dice, y en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año y con sangre tenía que ofrecerse por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí está hablando de Jesús, de que todavía no había aparecido Jesús, dice, mientras la primera parte estuviera en pie. Y hablando de la primera parte, de acuerdo a Hebreos 9, está hablando del lugar santo. Si el tabernáculo tenía que ver con los atrios, con el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba, entonces como el hombre es un ser tripartita, que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, podríamos identificar que el cuerpo del hombre tiene que ver con los atrios, el alma tiene que ver con el lugar santo y el lugar santísimo tiene que ver con el espíritu. El hombre fue separado de Dios, el espíritu de Dios se separó del espíritu del hombre, entonces el hombre quedó con un espíritu separado de Dios, un espíritu corrupto. Dice la Escritura que por naturaleza nacimos hijos de ira, hijos del diablo, hijos del maligno. Así es que nuestro espíritu ahora tiene una similitud con el lugar santísimo. Entonces dice que mientras el alma o mientras el lugar, en la primera parte, el lugar santo estuviera en pie, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dice, lo cual es símbolo del tiempo presente según se presentan ofrendas y sacrificios en Moisés, que no pueden hacer perfectos en la conciencia al que practica el culto de Moisés. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote
de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo en los cielos, dice, y por su misma sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto ya lo hemos compartido antes. Dice, la sangre de Cristo que se ofreció por el Espíritu eterno limpia nuestras conciencias y obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Así que Jesús es un mediador de un nuevo pacto. Y luego dice el versículo 23. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, el tabernáculo humano, terrenal, que Dios le pidió a Moisés que hiciera, era algo similar al tabernáculo espiritual. Y ahí es donde Cristo entró en ese tabernáculo espiritual con su sangre, como sumo sacerdote con su misma sangre. Dice, de la misma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Ok, ese es el versículo 9. Y el versículo 10, y con esto vamos a culminar, está muy interesante, porque dice que la ley era la sombra de lo que iba a devenir. En el capítulo 10 dice, pero en el versículo 8 dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales son los que se ofrecen de acuerdo a la ley. Sino que dijiste, yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Está hablando de Jesús. El 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo se ofreció una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, hasta que pongan sus enemigos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice y el Espíritu Santo nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, haciendo alusión al nuevo pacto en Cristo Jesús. Pues donde hay remisión de todos los pecados, o de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Una sola ofrenda, que fue la ofrenda misma de Jesucristo. Y dice, termina diciendo, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y fíjese cómo termina diciendo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Muy bien, dice la Escritura que debemos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ok, ¿qué sucedía? En el antiguo pacto, si el sacerdote no hacía lo correcto y no se presentaba con sangre, cuando entraba al lugar santísimo, moría. Dios lo mataba. Estaba declarado, decretado. Y lo vimos ahí en el ejemplo de los hijos de Aarón. Dice, pero aquí dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Por un lado, el sacerdote, sumo sacerdote, tenía que presentarse con sangre y de la manera correcta, cumpliendo todos los requisitos de la ley que Dios les había ordenado. Es decir, de las ordenanzas para presentarse de los sumos sacerdotes ante el lugar santísimo. Pero por otro lado, solo el sumo sacerdote podía entrar. El pueblo no podía entrar. Y aquí Hebreos dice que tú y yo ahora tenemos libertad para entrar. No como
antes solo el sumo sacerdote, pero ahora nosotros podemos entrar. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, Dios nos hace sacerdotes. Y nos da la sangre de Jesús para entrar al lugar santísimo. Esto es espiritual. Y dice, ¿cómo vamos a entrar a ese lugar santísimo? Dice, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Jesús era como el velo del tabernáculo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. El velo que contenía toda la divinidad y la bondad de Dios. Imagínense que toda la benignidad y la bondad, dice Colosenses, que toda la plenitud de la deidad habitan corporalmente en Cristo. Imagínense que en Cristo estaba contenida toda la gloria de Dios y todo estaba en su interior, era como un velo, pero nosotros solo podíamos ver la manifestación de la gloria, pero no podíamos ver con exactitud la gloria que estaba en Jesús, porque es espiritual. Así nadie podía ver la gloria que se manifestaba dentro en el lugar santísimo, sino solo el sumo sacerdote. Y había incienso y había toda una atmósfera que visiblemente no se podía ver prácticamente ahí en el lugar santísimo, pero Dios hablaba. Pero ahora, cuando Cristo es quebrado, su cuerpo es quebrantado, ¿qué dice la Escritura? Fue abierto. Hay una versión de la Escritura que, bueno, luego se la compartiré. Pero tiene que ver con que la Escritura dice que salía luz de las manos de Jesús. No sé si se acuerda ese versículo. Déjeme trato de acordarme cómo viene. Dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes que salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. ¿Se acuerda de ese versículo? En Habacuc. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Es como que toda la gloria y el poder de Dios estaban contenidas en Jesús. Y entonces Él era como el velo. Y por eso cuando Él entregó su vida, su cuerpo fue molido y Él expiró. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó, es decir, se abrió. Y el lugar santísimo, por decirlo así, quedó expuesto. Ahora, termino con estas dos cosas, con estos dos pensamientos para que usted medite. El primero es que los sacerdotes hacían todo lo que tenían que hacer y entraban y salían, y entraban y salían. Y yo no sé por qué en el pueblo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de la iglesia de Dios, se tiene ese mismo pensamiento de entrar y salir, aunque podría yo entender, o podríamos entender que es como entrar en comunión con el Señor y hacer lo que voy a hacer, pero me suena como que si Dios solo estuviera en un lugar o en un momento dado de la historia del día, y entonces es cuando yo me dedico y voy y me ocupo de Él, y luego salgo y me ocupo de lo demás. Y eso trae toda una serie de malinterpretaciones y de malos hábitos en la vida de los creyentes, porque si algo el Señor Jesucristo obtuvo, es que nos introdujo al lugar santísimo para no salir de ahí. Es decir, el nuevo creyente, el que está en Cristo Jesús, ha sido introducido al lugar santísimo para no salir de ahí. Y aunque el escritor de Hebreo dice, entrando por el camino nuevo y vivo, teniendo libertad para entrar por la sangre de Jesús al lugar santísimo, acercaos al trono de la gracia, dice, para que haya gracia y misericordia. Es como que hablándole a un creyente,
primero es como hablándole a un incrédulo para que se acerque a Dios, o hablándole a un creyente que no tiene su mente ocupada en Cristo. Pero no significa que tenemos que salir y entrar, porque lo que muchos no entienden y aún no pueden discernir y no pueden experimentar por fe es lo siguiente. Y yo te animo en el nombre de Jesús y le pido al Señor en el nombre de Jesús que te inspire, que alumbre tu entendimiento. Porque el creyente tiene que entender que un nuevo espíritu nos fue dado, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y el mismo Espíritu de Cristo ahora mora en nosotros, de tal manera que 1 Corintios 6:20 dice, somos templo del Espíritu. En nuestro mismo Espíritu está la misma presencia de Dios. Y leímos ahí, bueno, usted puede leer el capítulo 8 de Hebreos, donde dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esa es la promesa del Señor. Es decir, tú y yo, lo creas o no lo creas, si eres un creyente nacido de nuevo, así es. Yo esperaría que la incredulidad no te lleve a rechazar nada de lo que te ha sido dado. Porque imagínate qué mala oportunidad, qué desventura, qué desgracia sería que teniendo tú toda la plenitud, yo toda la plenitud y toda la bendición y toda la gloria por la cual Cristo Jesús se entregó a sí mismo y Dios lo entregó por nosotros y con Él todas las cosas, que por falta de entendimiento, que por negligencia nosotros no aprovechemos nada en lo absoluto de lo que Dios nos ha dado por gracia. Cristo debe ser nuestra suficiencia. Cristo debe ser... Voy a hacer un paréntesis rápido aquí, pero bueno, déjame termino este pensamiento. Y no podamos aprovechar nada. Dice la Escritura que cuando estemos con Cristo para siempre, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice. Y hay quienes opinan que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, porque pudiendo haber aprovechado la grande bendición que nos fue dada aquí en la tierra para reinar, sojuzgar, señorear, bendecir a muchos a través de predicar el evangelio de Cristo, el creyente no está disfrutando en lo absoluto. Sigue disfrutando las obras de sus manos y el esfuerzo de sus méritos, o los méritos de su esfuerzo, pero nada de los méritos de Cristo y de lo que Cristo ya nos concedió por gracia. Y entonces cuando tú estés arriba en el cielo con Cristo, estarás viendo y te darás cuenta todo lo que no pudiste aprovechar porque nunca supiste, porque nunca entendiste, y te va a dar tristeza. ¿Cómo es posible que no honré a mi Señor Jesús estando yo en la tierra? ¿Cómo es posible que pudiendo haber hecho todo esto, habiendo podido caminar sobre el agua como lo hizo Pedro y habiendo podido levantar a los enfermos y resucitar a los muertos y predicar el evangelio a miles y a millones, no lo hice pudiéndolo haber hecho? Y entonces hay quienes dicen, entonces saldrán lágrimas de tus ojos, pero el Señor los enjugará, porque bueno, ya no habrá, por lo pasado habrá pasado, y tú no vas a ser juzgado por eso, pero vas a ser galardonado por las cosas que sí hagas. Ahora, regresando al punto, entramos al lugar santísimo para siempre. El lugar santísimo ahora está aquí. Que tu mente ande media loca, media distraída todos los días, y discúlpeme que te hablo así, pero recuerda que es esto, algunos lo verán ahorita, algunos lo verán mañana, muchos lo verán después, en el nombre de Jesús. Pero a veces las personas andan locas pensando aquí, pensando allá, pensando en esto, pensando en otro, pero no ponen sus ojos en Jesús. La máxima y más extraordinaria expresión de amor de Dios, la salvación, la misma vida, la abundancia de gracia, el regalo de la justicia que es Cristo, la benignidad misma de Jesús. Solo a través del conocimiento, que es a través de la palabra, podemos entender. Y si no permitimos que nuestras mentes sean renovadas, nuestras vidas nunca van a ser transformadas. Lo que hay en nuestro interior nunca va a poder manifestarse a nuestras vidas, a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes, nuestras almas. Si tú no tienes adversidad en contra de los sistemas de pensamiento y no tienes persecución, quiere decir que entonces vas en el mismo fluir que este mundo. Ahora, es muy importante que recordemos lo que hemos hablado antes. Tenemos que caminar en Cristo, perseverar en su palabra una y otra vez,
para empezar a apreciar, que nuestra vida está en Cristo, que el vivir es Cristo y el morir ganancia. Que las cosas materiales no tienen ningún valor hasta que lleguemos a la madurez, de tal manera que ni siquiera nuestra propia vida tiene ningún valor, porque Cristo es quien tiene todo el valor de nosotros. Y tenemos que caminar hacia allá. Porque si tú y yo no caminamos hacia ese sentido de bendición de Dios, ¿cómo es que vamos a regalar nuestro tiempo para que muchos conozcan a Cristo? ¿Cómo es que vamos a poder obedecer al Señor respecto a que nos diga, vete para allá o vete para acá? Porque no vamos a querer salir de nuestra comodidad. Pero hoy más que nunca las generaciones más jóvenes nos necesitan. No solo las generaciones que son niños, pero las de adolescentes y de los primeros jóvenes, porque la mayoría de ellos no tienen conocimiento de Dios. No saben acerca de la salvación de sus pecados, de la obra redentora terminada, completa y perfecta. Y termino con esto. La enfermedad tiene que ver con la maldición. La salud divina tiene que ver con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Tanto el perdón de nuestros pecados como la salud de nuestros cuerpos van implícitas en el plan redentor, en la estrategia redentora de Jesús a favor tuyo y mío. Y Dios ya no está en guerra para juzgarte y para darte conforme a lo que tú pudieras merecer, sino que Dios está de tu lado, a favor tuyo. Ahora no debe haber ninguna preocupación. Sí debemos tener en mente que antes, sí debemos tener en mente que antes el Señor, la maldición operaba por causa de la desobediencia, pero ahora en Cristo Jesús fuimos redimidos, de tal manera que la salud está del lado de nosotros, que Dios ahora está de nuestro lado y ya no hay ningún peligro. Antes bien, tenemos el Espíritu Santo y tenemos una relación perfecta con Dios para vivir no solo en salud divina, no solo como Cristo es, pero también a través de caminar en la fe de Jesús. También a través también de caminar en la fe de Jesús en todo momento. Esto viene si lo hacemos de manera continua, si lo hacemos de forma diaria, una y otra vez. Tenemos que caminar hacia adelante, no claudicar, no ser como aquellos que retroceden para perdición. Así es que no debemos desenfocarnos. Ocupémonos de lo que tengamos que ocuparnos, pero nunca te desenfoques. Y solo la palabra de Cristo, solo la declaración de la palabra, recuerda que la fe se activa por palabras. La palabra de Cristo y la declaración de la palabra empezarán a transformar y a acercarnos más en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de hacer, para que nuestros pensamientos sean de acuerdo a Cristo, nuestras palabras sean de acuerdo a la palabra de Dios, nuestras acciones estén basadas en las obras de Cristo Jesús declaradas en la palabra, y entonces nuestras circunstancias estén determinadas por el favor y la gloria de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Siempre declara sobre ti que tú fuiste que hemos sido ungidos con la unción que fue ungido Cristo, que tenemos la misma fe de Jesús, que fuimos bendecidos, llamados para triunfar, habilitados para prosperar, porque en Cristo Jesús somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, y en Él somos más que vencedores. Recuerda que la Biblia dice que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de edificar nuestra fe, dando gloria a ti, compartir tu maravillosa y preciosa palabra, Señor Jesús. Gracias por tu obra terminada, completa y perfecta, y por la vida de todos mis hermanos y sus familias. Espíritu Santo, que tu sabiduría, que el alumbramiento de nuestro entendimiento venga por causa de tu bendición sobre nosotros, para que podamos recibir la palabra, entender la palabra, creer la palabra, y que ésta pueda producir mucho fruto en nuestras vidas. Gracias, maravilloso, precioso Señor.
La gloria, el honor y la alabanza sean para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.